Comenzamos con Europa, comenzamos un nuevo año, y esta vez nos adentraremos en el Reino de Francia del año 1754. Desde 1715 gobernaba el rey Luis XV de Francia y Navarra de la dinastía de Borbón, quien subió al trono muy joven y apenas en 1743 tomó solo las riendas del gobierno. En 1725 se casó con la princesa polaca María Leczinska, con quien tuvo 10 hijos entre 1727 y 1737, pero tuvo poca influencia en la corte y perdió el favor de su esposo, quien tuvo varias amantes. Y entre 1752 y 1755 el rey tuvo una relación con la joven Marie-Louise Murphy, modelo del artista François Boucher, y de esta relación nació Adelaide de Saint-André. En 1754 hubo cambios en los ministerios. El 28 de julio retiró de las finanzas a Jean-Baptiste de Machault para convertirlo ahora en secretario general de la Marina, puesto que ocupó hasta 1757. Y en el lugar de Machault se nombró a Jean Moreau de Seychelles como nuevo controlador general de las finanzas, quien ocupó el puesto hasta el 24 de abril de 1756. El 26 de septiembre, Pierre-Étienne Bourgeois de Beaune fue designado intendente del Franco Condado, siendo su primer cargo importante antes de ser secretario de Estado de la Marina en 1771. A mediados del siglo XVIII, los franceses controlaban grandes extensiones en Norteamérica en sus colonias en Nueva Francia y Luisiana, y buscaban expandirse a costa de los nativos y los colonos británicos. El conflicto era inminente y en 1753 se ordenó la construcción de numerosas fortificaciones francesas en el Valle del Ohio, área contestada con los británicos, por lo que el gobernador británico de Virginia respondió enviando a su emisario George Washington al fuerte Le Boeuf para exigir la retirada de los franceses de la zona. El comandante francés, Jacques Lagarde de Saint-Pierre, lo recibió amistosamente, pero se negó a las exigencias del gobernador y despachó a Washington el 16 de septiembre de 1753. Ante esta negativa, en enero del siguiente año se ordenó la construcción del fuerte Prince George en el actual Poinsett State Park, en el centro de Pittsburgh. Los franceses respondieron y el gobernador general de Nueva Francia, Michel-Ange Duques de Benneville, ordenó que se juntara una fuerza de 1000 hombres bajo el mando de Claude-Pierre Picot contra el Cour para que se hicieran con el control del fuerte, el cual encontraron todavía en construcción y capturaron fácilmente el 16 de abril, tras lo que terminaron la obra y lo nombraron Fuerte Duquesne. El 8 de mayo, una partida francesa de 35 hombres, comandada por Joseph Coulon de Jumonville, fue atacada por los ingleses y aliados nativos cerca de Hopwood, Pensilvania, en la batalla de Jumonville Glen. Los franceses fueron emboscados y aunque hay varias versiones de los hechos, el encuentro terminó con la muerte de Joseph Coulon de Jumonville y la mayoría de sus hombres, dando inicio formal a la guerra franco-indiana. Los británicos se retiraron esperando la respuesta francesa y comenzaron la construcción del fuerte Necessity en Great Meadows, el cual completaron el 3 de junio. Una fuerza francesa comandada por Louis Coulon de Villiers llegó a las inmediaciones del fuerte el 3 de julio y ordenó el asalto. Ambos bandos se desgastaron rápidamente y comenzaron las negociaciones de la retirada británica. Los franceses exigieron la capitulación del fuerte y el reconocimiento del asesinato de Joseph Coulon de Jumonville. Washington aceptó y retiró sus tropas el 4 de julio, siendo el último enfrentamiento del año. Por otro lado, en el fuerte Beausejour, el secretario Thomas Pynchon decidió traicionar la causa francesa y comenzó a filtrar documentos informes a los británicos, lo que contribuyó a la caída del fuerte el 16 de junio de 1755. Y en el actual Haití, la colonia francesa de Saint-Domingue era gobernada desde 1753 por el marqués de Vaudreuil, Joseph Hyacinthe Rigaud, quien aumentó considerablemente la producción agrícola en la colonia. Y en la India, el gobernador de Pondicherry y comandante general de los establecimientos franceses en la India, Joseph-François Dupleix, llevaba en su puesto desde 1742, y durante su mandato llegó al máximo exponente del poder francés en la región, actuando casi independiente de la metrópoli, lo que hizo que en 1754 fuera depuesto y sustituido por Charles Godeau, director de la Compañía Francesa de las Indias Orientales. El 5 de enero murió Marie Isabelle de Rohan, nieta de Madame de Ventadour. En 1735 tomó su puesto de gobernante de los hijos de Luis XV, el delfín Luis de Francia y sus hermanas Louise Elizabeth, Henriette y Adelaide. El 22 de febrero murió Javier de Francia, príncipe real e hijo del delfín Luis de Francia y Marie-Joseph de Saxe. Su fray Tosferine murió en el palacio con solo 5 meses de edad. El 14 de marzo falleció Pierre-Claude de Chaussée, dramaturgo parisino reconocido por haber inventado el género de comedia sentimental o lacrimógena, género que hace una mezcla entre comedia y tragedia. Y el 11 de junio falleció Alexandre Lenormand de Thiol, hija de Madame de Pompadour, amante real del rey Luis XV, y que buscó un matrimonio acomodado en la corte para su hija, pero murió con solo 9 años. El 17 de marzo nació Madame Manon Roland, miembro importante del partido girondino, por lo que fue perseguida durante el terror, encarcelada entre el 31 de mayo y ejecutada en la guillotina el 8 de noviembre de 1793. El 31 de mayo nació Catherine Dominique de Perignon, importante militar que comenzó su carrera durante el antiguo régimen y apoyó la revolución hasta ser nombrado mariscal de Francia por Napoleón en 1804. El 28 de junio, Claude-François de Malet, general revolucionario que organizó el golpe del 23 de octubre de 1812, intentó tomar París mientras Napoleón seguía su campaña en Rusia, pero fue descubierto y ejecutado. El 24 de julio, en Martinica, Jean-Baptiste Pavot de Sansac, destacado marino, huyó de Francia tras la revolución y entró al servicio de Rusia, llegando a ser ministro de la Marina Imperial Rusa entre 1815 y 1828. El 18 de agosto, Jean-Baptiste Joseph Brel, misionero enviado a Saint-Domingue, donde llegó a liderar la Iglesia Católica tras la independencia de Haití durante el Primer Imperio y el Reino de Haití. El 23 de agosto nació Louis Auguste de Francia, el futuro rey Luis XVI, último monarca francés antes de la Revolución, gobernó entre 1774 y 1792 y fue guillotinado en París el 21 de enero de 1793.
También nació Catherine Javich, terciaria dominica laica recordada por sus obras de caridad y por apoyar a la Iglesia durante la persecución de la Revolución. Murió en 1836 y fue beatificada en 1996. Y nació el pintor Jean-Baptiste Regnault, de estilo neoclásico, profesor en la École Polytechnique y de gran prestigio en principios del siglo XIX. En 1754 se terminó y se consagró la nueva iglesia de San Luis de Versalles, obra del arquitecto Jacques Mansart de Sagón y actual catedral sede de la diócesis de Versalles desde 1801. Otro edificio fue el pabellón de Boutard, un pabellón de caza mandado construir por el rey Luis XV entre 1750 y 1754, en el bosque de Fos-Repos, en el departamento de Yvelines. Actualmente es propiedad estatal. También terminó la construcción del Palacio del Gobernador Militar de Estrasburgo por el arquitecto Joseph Masson en el estilo Regencia y fue declarado monumento histórico en 1921. En 1754 se publicó el Tratado de las Sensaciones del filósofo Etienne de Condillac, donde explica su filosofía del sensualismo, es decir, que los sentidos son la única fuente del conocimiento de las ideas. Este año, Denis Diderot presentó su libro Pensamientos sobre la interpretación de la naturaleza, donde expone sus posturas sobre lo natural, la evolución, las matemáticas y la ciencia experimental. Y en el arte, el pintor rococó François Bouchard terminó su obra El nacimiento de Venus, que actualmente forma parte de la colección Wallace en Londres. Otras obras en 1754 fueron las de Claude-Joseph Vernet, Interior del puerto de Marsella, obra paisajística que actualmente se exhibe en el Museo Nacional de la Marina en París, y Una tormenta con un naufragio, una escena protorromántica que se exhibió en el Louvre y ahora forma parte de la colección Wallace en Londres. Bueno, esto por hoy, espero que os haya parecido interesante. El próximo continuaremos con Europa, nos adentraremos en las Provincias Unidas de los Países Bajos y seguiremos hablando de esta historia de 1754. El objetivo de esta serie de videos es revisar la historia del mundo usando como excusa las batallas históricas de Age of Empires 3. Si te gusta, no dejes en compartir este video con un aficionado de Age of Empires o la historia en general.